En el silencio húmedo de una isla envuelta en neblina, descansaba una tierra de verdes eternos y leyendas ancestrales. Irlanda, a finales del siglo XVI, era un territorio tan bello como dividido, con sus bosques densos, colinas suaves y campos atravesados por arroyos. Parecía a los ojos de quien se acercaba desde el mar un lugar sacado de antiguos relatos, pero detrás de esa belleza serena había tensión, una tensión silenciosa, como el cielo a punto de romperse en lluvia sobre las piedras frías de una aldea olvidada. En aquella época, Irlanda seguía siendo un mosaico de señoríos autónomos, clanes antiguos y regiones gobernadas por sus propias tradiciones. El poder de los reyes gaélicos, aunque fragmentado, aún era reconocido por los pueblos del interior. Las leyes no eran las de la corona inglesa, sino las leyes Brehon, un sistema legal oral y milenario que valoraba la compensación, el honor y la armonía colectiva. En esas tierras, la justicia no era impuesta por ejércitos, sino transmitida por poetas, ancianos y jueces sagrados. Era una Irlanda espiritual, ritual, donde las palabras pesaban como el acero y los juramentos eran más fuertes que cualquier espada. Las familias gaélicas vivían en torno a sus líderes tribales. Cada clan tenía su territorio, su historia, su canción. Los castillos eran modestos, pero llenos de simbolismo. Las colinas guardaban los huesos de los antepasados, y el fuego encendido en el centro de las casas circulares era más que calor, era memoria. En noches de tormenta, los bardos narraban a la luz de las antorchas historias sobre Cu Chulainn, los Fianna y la resistencia de los primeros irlandeses. Relatos de honor, valentía y destino, repetidos por generaciones como oraciones paganas ante un futuro incierto. Pero no era una tierra en paz. Con el paso de los años, la presencia inglesa, antes limitada a los alrededores de Dublín, en la región conocida como The Pale, comenzaba a extenderse como una sombra persistente sobre la isla. El sistema feudal inglés, con sus propiedades delimitadas, su burocracia creciente y su religión anglicana, encontraba resistencia en los bosques, en los monasterios y en las almas. Era como si dos formas de existencia estuvieran colisionando en silencio. Una, estructurada y expansionista. La otra, tribal, espiritual, arraigada a la tierra como raíces antiguas. La tensión crecía con cada año. Los lores gaélicos veían amenazados sus títulos. Los monjes católicos, perseguidos. Los jefes de clan, presionados para jurar lealtad a una corona lejana. En cada aldea, cada valle y cada península, se sentía el avance de algo que venía de fuera. No solo ejércitos, sino un modo de vida que aplastaba lentamente las tradiciones locales. Inglaterra no solo ocupaba Irlanda con soldados, intentaba reemplazarla en esencia. En el norte, sin embargo, aún ardía una llama ancestral. La provincia del Ulster, más aislada, resistía con mayor intensidad. Allí los clanes más poderosos, los O'Neill, los O'Donnell, los Maguire, mantenían su autoridad casi intacta. Sus fortalezas estaban hechas de piedra y orgullo. Sus guerreros entrenaban en campos cubiertos de niebla, y sus líderes sabían que, tarde o temprano, tendrían que elegir entre la sumisión o la guerra. Es en ese escenario de belleza tranquila y tensión creciente donde nace la figura de Hugh O'Neill, un hombre destinado a ser el puente y el abismo entre dos mundos. Un irlandés criado entre ingleses, un señor de tierras dividido entre el honor ancestral y la política moderna. Su historia no comienza con gritos de rebelión, sino con silencio. Un silencio espeso, como el cielo antes del trueno, como la niebla que cubre las colinas de Tyrone antes del primer paso hacia la guerra. Y así, con Irlanda dividida en espíritu y territorio, el sonido de la lluvia cayendo sobre los tejados de paja parece susurrar a los oídos atentos que algo está a punto de comenzar. No una batalla, sino un largo viaje de resistencia, identidad y pérdida. La guerra de los 9 años aún no ha comenzado, pero los corazones ya marchan. Mucho antes de que los tambores de guerra resonaran por las colinas del Ulster, ya se gestaba un proceso lento y casi invisible. La presencia de la corona inglesa en Irlanda no comenzó con espadas desenvainadas, sino con documentos, alianzas y pequeñas concesiones. Se insinuó por los márgenes del poder, infiltrándose en las estructuras locales como la marea que poco a poco
rodea las piedras hasta sumergirlas. Al principio, parecía solo administración. Luego, se convirtió en ocupación. Y al final, era un mundo nuevo intentando devorar al antiguo. En el siglo XII, los primeros normandos desembarcaron en Irlanda. Llegaron con la autorización del Papa y el incentivo del rey Enrique II. Fue el inicio de una relación tensa y desigual que se extendería durante siglos. Los primeros lores anglonormandos no buscaron destruir la cultura local, sino que se acomodaron a ella, casándose con familias gaélicas y adoptando sus tradiciones. Durante mucho tiempo existió una especie de coexistencia irregular, una danza entre la conquista y la asimilación. Pero con el paso del tiempo, Inglaterra se volvió más centralizadora y Irlanda más resistente. La verdadera transformación comenzó con los Tudor. Enrique VIII, obsesionado con el control total de sus tierras, rompió con Roma y exigió lealtad no solo política, sino también religiosa. La reforma anglicana cruzó el mar de Irlanda como un trueno. Los lores irlandeses, católicos por fe y tradición, pasaron a ser vistos con desconfianza. La desobediencia religiosa se convirtió en sinónimo de traición, y la fe, antes vivida entre monasterios y misas rurales, se volvió de repente un acto de rebelión. Isabel I, hija de Enrique y monarca de personalidad afilada como una daga, intensificó ese proceso. Su administración envió hombres instruidos, cartógrafos, comandantes militares y consejeros para reorganizar Irlanda como una provincia inglesa. Fue el nacimiento del proyecto de colonización, conocido como las plantaciones, que transformaría tierras ancestrales en propiedades concedidas a súbditos leales de la reina. Cada nuevo feudo era una herida invisible en el alma de una isla milenaria. Los bosques comenzaron a ser talados, las aldeas reorganizadas, los monasterios disueltos. Se erigieron fuertes en lugares sagrados. Las pequeñas iglesias de piedra fueron convertidas en capillas protestantes. Lo que antes era familiar se volvió extraño. Lo que antes simbolizaba continuidad se convirtió en marca de ruptura. La resistencia era fragmentada. Algunos lores se sometían para conservar títulos y tierras. Otros luchaban en silencio, acogiendo monjes clandestinos y protegiendo tradiciones. La cultura irlandesa, amenazada de desaparecer, comenzó a refugiarse en la oralidad, en los cantos, en los símbolos. A cada ley inglesa, una nueva historia era contada junto al fuego. A cada prohibición, un nuevo poema era susurrado en los bosques. Irlanda no respondía aún con guerras abiertas, sino con memoria, con fe y con espera. El control inglés se expandía en círculos. Alrededor de Dublín, la región conocida como The Pale, se consideraba segura y completamente sometida a la corona. Pero fuera de esos límites, el poder se diluía. Había que negociar con los clanes, sofocar rebeliones esporádicas y ganarse el respeto o el miedo de los grandes señores regionales. Entre ellos, Hugh O'Neill surgía como uno de los más prometedores. O'Neill era al mismo tiempo producto de la estrategia inglesa y una amenaza viva para su éxito. Educado bajo la tutela de la corona, fluido en inglés y en las reglas de la diplomacia cortesana, parecía ser el modelo del lord irlandés leal. Pero bajo las ropas elegantes y el título de conde, Hugh era también nieto de guerreros, hijo de las colinas y heredero del orgullo de los O'Neill, una de las familias más antiguas y respetadas de Irlanda. La presencia inglesa, por lo tanto, nunca fue solo militar. Era psicológica, religiosa, política, un proyecto de sustitución lenta, dolorosa y calculada. Mientras Londres veía progreso y orden, los irlandeses sentían invasión y pérdida. A cada nuevo castillo inglés, a cada nueva escuela protestante, el suelo parecía gritar, no con palabras, sino con ese silencio espeso que precede a los momentos decisivos de la historia. Y así, con Irlanda cada vez más rodeada, pero aún de pie, el escenario estaba listo. Inglaterra había plantado sus banderas, Irlanda, sus dolores, y en medio de ese campo fértil de agravios, surgiría el fuego de la guerra, no como una explosión repentina, sino como brasas ocultas entre las hojas húmedas del bosque. Hugh O'Neill, que había aprendido de los ingleses, pronto los enfrentaría con su propia sabiduría,
y la Isla Verde se sumergiría en la más larga y devastadora de sus guerras. Antes de que su nombre se convirtiera en símbolo de resistencia, antes de que su espada liderara ejércitos por los bosques del Ulster, Hugh O'Neill fue solo un niño entre mundos. Su nacimiento, hacia 1550, ocurrió en uno de los momentos más inciertos de Irlanda. Una tierra ancestral, pero cada vez más sometida. Un pueblo resistente, pero cada vez más dividido. La sangre que corría por sus venas pertenecía a una de las estirpes más antiguas y honorables de la Irlanda gaélica, los O'Neill de Tyrone, descendientes directos de reyes celtas, señores de las llanuras del norte. Pero el camino trazado para él era otro. Muy joven, Hugh fue arrancado de su tierra natal y llevado bajo custodia inglesa en un gesto político típico de tiempos turbulentos: educar al heredero enemigo para garantizar la obediencia futura. Bajo los cuidados de la corona, fue criado en Dublín, en el corazón del poder inglés en Irlanda. En lugar de escuchar a los bardos cantando glorias ancestrales junto a las hogueras, Hugh escuchaba las campanas de las iglesias anglicanas. En lugar de recorrer bosques y llanuras, caminaba por pasillos de piedra y jardines simétricos. Su infancia no estuvo marcada por raíces, sino por trasplantes. Fue alfabetizado en inglés, aprendió etiqueta cortesana, estrategias militares al estilo europeo y las doctrinas del protestantismo. A los ojos de la administración de Isabel I, era un éxito. El Lord gaélico convertido a la razón, un puente entre la selva y la civilización. Pero dentro de Hugh crecía una profunda ambigüedad, como un río dividido por una roca invisible. Dominaba el idioma de los conquistadores, pero soñaba en gaélico. Sabía negociar con nobles, pero su espíritu pertenecía a los guerreros de las colinas. No era inglés, y poco a poco comprendía que tampoco era ya un irlandés común. Ese extrañamiento se hizo más evidente con el tiempo. En las reuniones oficiales, Hugh O'Neill representaba la esperanza de una Irlanda pacificada, integrada al reino. Pero en las noches solitarias, probablemente se preguntaba de dónde venía realmente. Conocía los rituales de los clanes, las historias de sus antepasados, las costumbres que sus tutores ingleses llamaban bárbaras. Sabía que su linaje exigía más que buenos modales. Exigía honor, protección y, si era necesario, sacrificio. De adulto, fue nombrado Conde de Tyrone, título reconocido por la corona. Eso le daba prestigio político y una apariencia de poder consolidado. Pero la realidad era otra. Hugh gobernaba una tierra que ya no era suya, en nombre de una monarquía que no comprendía su historia. Con cada nueva orden que venía de Dublín, tenía que conciliar la voluntad de los ingleses con la lealtad de los clanes. Con cada nueva exigencia, la tensión en su interior se intensificaba. Los jefes tribales lo miraban con recelo. Muchos lo llamaban traidor, servidor de los invasores. Otros, más esperanzados, veían en él un puente, alguien que podría comprender ambos lados y negociar una paz duradera. Pero nadie sabía realmente qué pensaba Hugh. Era como las nieblas del Ulster, denso, difícil de descifrar, siempre en movimiento. Mientras tanto, en las aldeas, los vientos de la revuelta ganaban fuerza. Los campesinos eran expulsados de sus tierras, los monjes perseguidos, y las costumbres, lentamente, borradas. Fue en ese ambiente asfixiante que Hugh se reencontró con Hugh Roe O'Donnell, su futuro aliado, un joven señor de otro clan poderoso, los O'Donnell de Tyrconnell. Ambos habían sufrido a manos de Inglaterra, uno por la educación forzada, el otro por el encarcelamiento. Ambos sentían la pérdida invisible de la identidad, y ambos sabían que la sumisión silenciosa se estaba volviendo insostenible. Lo que los unía no era solo el pasado, sino la sensación creciente de que algo precioso estaba siendo arrancado de sus tierras, de sus familias, de sus espíritus. Hugh O'Neill aún no empuñaba su espada contra la corona, aún participaba en consejos, aún firmaba cartas con formalidad inglesa, pero dentro de él, la semilla de la rebelión germinaba como el musgo en los antiguos muros de las fortalezas. Lentamente, en silencio, con profundidad, comprendía los códigos del enemigo, y eso sería un día su mayor arma, porque a diferencia de muchos que se rebelaron con furia impetuosa, Hugh planeaba como un general,
Observaba como un diplomático y sufría, como un hijo dividido. Por eso su historia es tan única. Hugh O'Neill no luchó solo contra ejércitos, luchó contra sí mismo, contra lo que los ingleses intentaron hacer de él, contra lo que los irlandeses esperaban que fuera, y contra el tiempo, porque sabía que la ventana hacia la libertad se estaba cerrando. Cuando finalmente se alzara contra Inglaterra, no sería por impulso, sería por elección, una elección amarga, nacida de décadas de silencio y pérdida, una elección que cambiaría para siempre a Irlanda y marcaría el fin del antiguo orden. En aquel entonces, pocos lo sabían, pero el niño criado entre libros ingleses estaba a punto de convertirse en el último gran lord gaélico. Y su guerra no sería solo por territorio, sino por memoria. No toda guerra comienza con el estruendo de los cañones ni con el brillo de las espadas. Algunas empiezan en silencio, entre susurros y pasos suaves sobre el rocío de la mañana. En la Irlanda de finales del siglo XVI, la primera señal de rebelión no fue un ataque frontal, sino un suspiro colectivo que subía desde las aldeas, los bosques y las orillas de los ríos. Era el sonido ahogado de un pueblo que resistía en secreto. Y antes de que el mundo supiera que había comenzado la Guerra de los 9 años, muchos actos de valentía ya habían sido enterrados bajo la niebla de las montañas. En las regiones más remotas del Ulster y de Connacht, hombres y mujeres comenzaron a organizarse fuera de la vista de los administradores ingleses. Se reunían por las noches, bajo el amparo de robles milenarios, en claros donde los ecos de las historias antiguas aún parecían vivos. Allí no había tratados ni decretos, solo el peso de la ancestralidad y la certeza de que algo debía hacerse. Las primeras formas de resistencia surgieron de manera fragmentada. Un convoy inglés emboscado en el camino, un fuerte atacado de madrugada, un sacerdote que iba de casa en casa celebrando la misa prohibida. Pequeños gestos que juntos formaban la base de una insurrección. Esos primeros focos de conflicto no fueron dirigidos por grandes ejércitos, sino por clanes locales que conocían el terreno como la palma de su mano. La geografía de Irlanda, con sus colinas cubiertas de musgo, sus valles empapados por la lluvia y sus senderos ocultos entre los árboles, convertía cada avance inglés en una tarea difícil y cada emboscada irlandesa en algo casi invisible. Era una guerra de sombra contra luz, de caminos antiguos contra rutas recién trazadas. Los ingleses tenían mapas, pero los irlandeses tenían memoria. En muchos casos la violencia era silenciosa. Una patrulla desaparecía, un castillo era abandonado sin explicación, un comandante inglés era hallado muerto junto a un arroyo, sin testigos. La prensa londinense apenas lo notaba. Los informes oficiales hablaban de desórdenes locales, bárbaros indisciplinados, problemas regionales. Pero en las aldeas ardía otro fuego. No se trataba solo de defensa territorial, era espiritual. Cada resistencia era una forma de mantener viva una Irlanda que estaba siendo borrada por leyes, decretos y religión impuesta. También estaba la dimensión de la fe. Mientras Inglaterra imponía el anglicanismo, los irlandeses católicos, cada vez más perseguidos, veían en su religión una trinchera simbólica. El cristianismo que habían abrazado hacía más de 1000 años ahora era prohibido, vigilado, restringido. Las misas clandestinas se celebraban en las colinas llamadas Mass Rocks, piedras sagradas donde los sacerdotes, bajo amenaza de muerte, celebraban las antiguas liturgias. Los niños eran bautizados en arroyos escondidos. Familias enteras aprendían a rezar en silencio, como quien guarda un secreto sagrado. Y los sacerdotes, mensajeros de un tiempo prohibido, se convirtieron también en símbolos de resistencia. En ese clima de tensión contenida, comenzaron a formarse alianzas. Clanes que durante décadas habían sido rivales, como los O'Neill, los O'Donnell, los Maguire, empezaron a intercambiar mensajes, reunir consejos y sellar pactos silenciosos. Lo que los unía no era solo la identidad gaélica, sino la certeza de que todos estaban siendo lentamente absorbidos por un mismo enemigo. Era una unión forjada no por ambición, sino por necesidad, por supervivencia. Hugh O'Neill, en ese momento, aún mantenía su posición ambigua. Oficialmente leal a la corona,
Observaba con atención los movimientos de los clanes, pero no se pronunciaba. Esperaba, observaba, calculaba los riesgos. Sabía que una revuelta mal planeada traería la destrucción total, pero también comprendía que el tiempo de la duda se agotaba. Irlanda estaba despertando, y la insatisfacción que antes era difusa, ahora tenía nombre, rostro y causa. El paisaje, antes marcado por bosques silenciosos y arroyos serenos, empezaba a cambiar. Fortificaciones improvisadas surgían entre las colinas. Las aldeas se armaban en secreto. Los herreros, antes dedicados a herramientas agrícolas, volvían a forjar espadas. Las mujeres enseñaban canciones de valor a los niños, mientras escondían provisiones bajo el suelo de las casas. Todo el país parecía respirar con más peso, como si supiera en lo profundo del alma que los días de paz habían terminado. Y entonces, en una madrugada fría del año 1594, un pequeño puesto inglés fue atacado. Era el fuerte de Enniskillen, en la provincia de Fermanagh. Los soldados fueron asesinados, la bandera inglesa fue derribada, y el silencio se rompió. La noticia se esparció como el viento entre los campos húmedos. Algo había cambiado. Ya no era solo resistencia, era guerra, aún tímida, aún sin nombre, pero viva. Desde ese momento, el camino hacia el conflicto total quedó trazado. O'Neill se acercaría a sus antiguos rivales. Los ingleses reforzarían su presencia militar. E Irlanda, sumida en siglos de memoria, se preparaba para escribir, con sangre y barro, el capítulo más intenso de su larga historia. Irlanda siempre fue una tierra de clanes. Durante siglos, sus colinas verdes resonaron no solo con los cantos de los bardos y el sonido de las campanas de las iglesias, sino también con las disputas entre familias poderosas, los pactos temporales y las rivalidades seculares que definían el frágil equilibrio de la isla. Cada clan era un universo, con sus costumbres, su territorio, sus divinidades cristianas y sus tradiciones paganas mezcladas por el tiempo. Pero ahora, al borde de una guerra inevitable, algo inédito comenzaba a ocurrir. Los antiguos enemigos se miraban a los ojos y tendían las manos. La amenaza de Inglaterra ya no era una sombra distante. Era una presencia palpable, visible en las fortalezas de piedra, en las leyes impuestas, en los sacerdotes escondidos y en los hornos apagados de los monasterios destruidos. Era la mano que arrancaba la tierra de los antepasados y la convertía en propiedad de la corona. Era la voz que ordenaba en otro idioma que los hijos de Irlanda se inclinaran, y ante esa realidad, los clanes comenzaron a comprender lo que sus bardos llevaban siglos diciendo en versos: solo unidos podrían sobrevivir. Fue Hugh O'Neill quien primero reconoció el momento exacto para actuar. Hasta entonces, caminaba por la delgada línea entre la sumisión y la insatisfacción. Sabía que levantarse contra la reina significaba arriesgarlo todo: títulos, tierras, su vida y la de su gente. Pero también sabía que permanecer pasivo era firmar la muerte lenta de todo lo que aún quedaba de la antigua Irlanda. La decisión, cuando llegó, no fue explosiva, fue silenciosa, como una piedra colocada con cuidado en la base de algo más grande. O'Neill comenzó a enviar mensajeros. Primero, discretamente, luego, con más firmeza. Los principales destinos eran sus antiguos rivales, los O'Donnell, señores de Tyrconnell, y los Maguire, guardianes de Fermanagh. La historia entre ellos estaba marcada por batallas sangrientas y disputas fronterizas. Pero ahora, una nueva clase de diálogo tenía lugar bajo el manto de la noche, en cuevas ocultas, entre montañas y ríos. Era como si los propios elementos de la tierra susurraran que el tiempo de las divisiones había terminado. El encuentro más simbólico tuvo lugar en Donegal, en el corazón del norte. Allí, bajo el techo de piedra de un castillo gaélico, se reunieron los líderes de las grandes familias. No era una conferencia formal como las que se realizaban en Londres o Dublín. Era algo más ancestral, un círculo de hombres endurecidos por la vida, con ojos que habían visto derrotas y victorias, y voces que llevaban el peso de generaciones. Alrededor de una hoguera no se discutían solo estrategias, se debatía el futuro del alma irlandesa. Hugh Roe O'Donnell,
joven y ardiente. Representaba el espíritu indomable de los O'Donnell. Capturado aún adolescente por los ingleses, había escapado de una prisión helada en Dublín en un acto de valentía que se volvería leyenda. Odiaba el dominio inglés con cada fibra de su ser. O'Neill, más viejo, más político, más frío, encarnaba el cálculo, la paciencia y el conocimiento profundo del enemigo. Juntos formaban una dupla improbable, pero necesaria. Uno era el fuego, el otro la estrategia. Otros clanes se unieron a la causa. Los McMahon, los O'Reilly, los O'Rourke. Cada alianza sellada era un paso hacia la guerra. Pero más que eso, era un rescate de la identidad colectiva. Por primera vez en siglos, los clanes hablaban con una sola voz, y esa voz, aún susurrada, empezaba a oírse en toda la isla. Esa unión no era solo militar, era simbólica. Se hicieron pactos basados en tradiciones ancestrales, juramentos pronunciados sobre espadas clavadas en la tierra, promesas selladas con agua de río y vino de altar. La fe católica unía, la memoria compartida unía, la pérdida inminente unía, y a la luz tenue de las antorchas, los ojos de esos hombres, muchos de ellos marcados por viejas heridas, brillaban con algo raro: esperanza. A partir de ese momento, los ataques dejaron de ser aislados, se volvieron coordinados. Los fuertes ingleses empezaron a caer uno tras otro. Tropas irlandesas, entrenadas por veteranos de la Guerra de Flandes, emergieron como ejércitos casi profesionales. Hombres que antes solo defendían sus valles, ahora marchaban por bosques enteros en nombre de toda la isla. Había una causa, había un plan, había liderazgo y había fe. Las aldeas, sintiendo el viento del cambio, comenzaron a colaborar más intensamente. Las mujeres escondían armas bajo los graneros. Los niños vigilaban los caminos. Los ancianos transmitían conocimientos olvidados sobre senderos, curas y señales del tiempo. El país, lentamente, se convertía en un solo cuerpo, herido, pero vivo. La alianza de clanes, forjada entre viejas heridas y amenazas futuras, era más que un pacto político. Era un acto de resurrección. Irlanda, por primera vez en mucho tiempo, se alzaba no como fragmentos de tierra y nombres de familias, sino como una nación. Y con esa nueva forma, más peligrosa que cualquier espada, marchaba hacia la guerra. Hay momentos en la historia en los que el tiempo parece detenerse, como si los árboles contuvieran el viento, los ríos ralentizaran su curso y los cuervos callaran esperando. En la Irlanda de 1595, el mundo parecía suspendido. Los pactos habían sido sellados, las espadas afiladas, las rutas secretas, marcadas en el barro de los bosques, y en el corazón del Ulster, un lugar comenzaba a brillar con el calor de la decisión: el fuerte de Blackwater, aislado, estratégico, pequeño a los ojos de Inglaterra, pero inmenso para el pueblo irlandés. Sería el primer escenario de una guerra que duraría 9 largos años. El fuerte Blackwater, construido por los ingleses a orillas del río del mismo nombre, era un puesto avanzado, una especie de vigía sobre el territorio de los O'Neill. Su función era sencilla: observar, controlar, intimidar. Pero para los irlandeses, esa construcción era más que un obstáculo físico. Era un símbolo, un cuerpo extraño incrustado en el suelo sagrado de Tyrone, una afrenta silenciosa que, durante demasiado tiempo, había sido tolerada, y ahora, finalmente, habría respuesta. La campaña comenzó como una danza sutil entre las hojas. Tropas irlandesas, guiadas por los caminos secretos del bosque, comenzaron a rodear el fuerte. No usaban tambores, ni trompetas. Avanzaban al compás de la lluvia, al susurro de las ramas, a la cadencia del silencio. Hugh O'Neill, meticuloso y estratégico, dirigía a sus hombres como un ajedrez viviente, posicionándolos con precisión alrededor de la guarnición inglesa. Las tropas de la reina, aunque bien armadas, no estaban preparadas para ese tipo de guerra. Conocían los campos abiertos de Flandes, pero no la niebla espesa de las mañanas irlandesas. El asedio fue paciente. Los días se transformaron en semanas. Los ingleses, acorralados, empezaron a sentir la presión. Los suministros de comida escaseaban.
La comunicación con Dublín era incierta, y mientras tanto, los irlandeses cavaban, cortaban, montaban campamentos ocultos, cercando el fuerte no con prisa, sino con destino. Era como si la propia tierra ayudara a cerrar el círculo. El río, que antes servía como vía de abastecimiento, fue bloqueado. Los senderos, antes seguros, ahora estaban custodiados por arqueros ocultos entre helechos y piedras cubiertas de musgo. La primera escaramuza fue breve, pero reveladora. Un pequeño destacamento inglés intentó salir del fuerte en busca de ayuda. No llegó lejos. Fue interceptado, combatido y en cuestión de minutos, aniquilado. Los cuerpos fueron absorbidos por la niebla, la sangre por la tierra. Era la señal. La guerra había comenzado. En Londres, la noticia llegó tarde y con incredulidad. Hugh O'Neill, el lord educado, el conde civilizado, el buen irlandés, se había rebelado. Era como si un hijo jurado a la reina se volviera contra su propia madre. Isabel se enfureció, no solo por la traición, sino por el impacto político. El asedio de Blackwater no era solo una acción militar, era un mensaje. Irlanda estaba de pie, y su liderazgo hablaba con una sola voz. El asedio culminó en un ataque coordinado. En la madrugada del 14 de julio de 1595, los irlandeses lanzaron una ofensiva completa. Las murallas de madera del fuerte fueron incendiadas, las torres derribadas. Los soldados ingleses, sin salida, intentaron resistir, pero el cerco era total. Al amanecer el fuerte había caído. Las llamas aún danzaban en el horizonte, reflejadas en el río Blackwater como estrellas anaranjadas que anunciaban un nuevo día y un nuevo capítulo. El impacto de la victoria fue profundo, no solo militar, sino psicológico. Por primera vez, las fuerzas irlandesas habían derrotado a una guarnición real en combate directo. Por primera vez el mundo escuchaba y temía el nombre de Hugh O'Neill, no como un aliado diplomático, sino como líder de una rebelión nacional. La guerra ahora tenía rostro, nombre, estrategia y corazón. Y en toda Irlanda, las aldeas se animaban. Clanes que hasta entonces dudaban se unían a la causa. Los sacerdotes volvían a celebrar misas en voz alta. Los bardos componían canciones sobre la caída del fuerte. Y los niños, nacidos bajo el peso de la ocupación, escuchaban por primera vez historias de victoria. La llama estaba encendida, pero Hugh O'Neill, incluso tras la conquista, sabía que eso era solo el comienzo. Inglaterra respondería, y con fuerza. La verdadera prueba aún estaba por venir, pero esa noche, mientras los vientos fríos soplaban entre las ruinas humeantes de Blackwater, Irlanda dormía con una sonrisa discreta. La guerra había comenzado, pero por primera vez era una guerra de los irlandeses. En Irlanda la tierra respira. No es solo suelo bajo los pies, es memoria viva, ancestralidad oculta bajo el musgo espeso, un organismo antiguo que guarda secretos entre los árboles y susurra advertencias con el viento. Y fue precisamente esa tierra la que se convirtió en la mayor aliada de los irlandeses cuando la guerra finalmente se expandió. A diferencia de los campos abiertos y las grandes llanuras donde los ejércitos se enfrentan cara a cara, el escenario de la Guerra de los 9 años estaba hecho de bosques densos, colinas húmedas, nieblas repentinas y senderos que solo los antiguos conocían. Y en ese escenario, los soldados de la reina se perdían, en todos los sentidos. Las tropas inglesas que desembarcaban en la isla estaban acostumbradas a la disciplina de las formaciones lineales, a los clarines que ordenaban los ataques, a los campos llanos donde se podía ver al enemigo. Pero en Irlanda todo era distinto. La visión desaparecía a pocos metros, tragada por las copas altas y la niebla constante. El sonido era absorbido por la vegetación, y los caminos, cuando existían, parecían cambiar de forma con la lluvia. Era una guerra sin caminos, sin simetría. Una guerra donde el enemigo surgía de la nada y desaparecía como humo. Hugh O'Neill y sus aliados lo sabían, y usaron la naturaleza como espada invisible. Sus soldados, muchos criados entre árboles y ríos, se movían en silencio. No marchaban, deslizaban, no gritaban órdenes, señalaban con las manos. Las emboscadas eran meticulosamente preparadas.
Las tropas inglesas seguían una ruta aparentemente segura, hasta que de repente llovían flechas por todos lados, seguidas de lanzas cortas, ataques veloces, retiradas inmediatas. Cuando intentaban responder, los enemigos ya se habían desvanecido entre las sombras de los árboles. Esta táctica, conocida hoy como guerra de guerrillas, fue una de las grandes innovaciones del conflicto. No se trataba de cobardía, sino de inteligencia. Los irlandeses sabían que en combate abierto serían superados en número, armas y suministros, pero si elegían el campo de batalla, podían vencer. Y el campo era el bosque, los ríos angostos, los pasos de montaña, los pantanos ocultos. Cada piedra, cada árbol, cada curva del terreno les era familiar, y cada rincón del territorio escondía no solo trampas, sino también historias. Los bosques de Irlanda, siempre presentes en la imaginación celta como lugares sagrados, ahora se convertían en fortalezas naturales. El sonido de la lluvia sobre las hojas era más eficaz que cualquier tambor de guerra. La niebla matinal era la aliada perfecta para movimientos inesperados, y el frío húmedo de la madrugada hacía imposible acampar sin sufrir pérdidas. Las noches pertenecían a los locales, y los días a la incertidumbre de los invasores. Además de la movilidad y el conocimiento del terreno, existía también el arte del engaño. Los irlandeses comenzaron a usar trampas con precisión quirúrgica, pozos camuflados en los caminos, caballos abandonados para atraer patrullas, hombres disfrazados de monjes o campesinos. Era una guerra sin uniforme, un conflicto donde el mayor poder era la duda. Los generales ingleses comenzaron a informar en cartas inquietas que luchaban contra fantasmas, hombres que atacaban sin aviso y desaparecían como un trueno. Pero no era solo táctica, era también cultura. Para los guerreros irlandeses, luchar de esa forma no era solo una decisión práctica, era una expresión de su identidad. No defendían solo el territorio, defendían un modo de vida. El bosque mismo era parte del alma gaélica. Allí, sus antepasados habían hecho ofrendas. Allí sus madres habían dado a luz. Allí sus bardos habían cantado. Luchar en la sombra era más que sobrevivir, era pertenecer. Mientras tanto, los ingleses intentaban adaptarse. Enviaron más tropas, mapearon senderos, construyeron caminos donde antes solo había maleza. Pero cuanto más avanzaban, más comprendían que el problema no era el bosque, era el pueblo. Irlanda no podía ser conquistada solo con armas. Había que quebrar el alma de una tierra que se negaba a olvidar. Y eso no se logra con pólvora. En las aldeas el apoyo a la resistencia crecía. Con cada ataque exitoso, más hombres se alistaban de forma voluntaria. Las mujeres cocinaban para los combatientes. Los niños vigilaban los caminos y llevaban mensajes en cortezas de árbol o doblados bajo la lengua. Era como si toda la nación se hubiera disuelto en el bosque, mezclada con el verde, invisible pero viva. Durante casi 2 años, este tipo de combate fue dominante, y los resultados eran claros. Los ingleses avanzaban, pero al costo de cientos de vidas. Los informes militares hablaban de pérdidas crecientes. Los soldados enfermaban con el frío. Los caballos no resistían el terreno inestable, y la moral, con el paso de los meses, se hundía como una bandera olvidada en el barro. Pero Hugh O'Neill sabía que esa ventaja era frágil. Los bosques protegían, pero no bastaban para ganar. El futuro de la guerra exigiría más, exigiría aliados. Y con la mirada puesta en el continente europeo, sabía quién podría responder al llamado de la fe y la resistencia: España. Lejos de los bosques húmedos del Ulster, distante de las emboscadas silenciosas entre musgo y piedras, se desarrollaba otro tipo de guerra, más fría, más diplomática, más vestida de terciopelo que de cuero. Era la guerra de los papeles, de los sellos, de los decretos. Una guerra librada en los pasillos de Whitehall, en el Parlamento de Westminster y en los salones perfumados de la corte de la reina Isabel I. Para muchos en Londres, Irlanda era una cuestión de honor nacional. Para otros, una piedra incómoda en el zapato imperial. Pero para todos estaba claro: el nombre de Hugh O'Neill ahora exigía una respuesta. Cuando las primeras noticias de la rebelión llegaron a la capital inglesa, el impacto fue moderado.
Algunos consejeros pensaban que sería solo otro alzamiento breve, como tantos otros que ya habían sido aplastados. Pero a medida que los informes se acumulaban, revelando el asedio de Blackwater, la creciente alianza de clanes y, sobre todo, las derrotas de las tropas reales ante campesinos armados con tácticas inusuales, el tono cambió. La rebelión no era episódica, era estructural. Isabel, la monarca de hierro, no toleraba la desobediencia con facilidad. A sus ojos, O'Neill era más que un rebelde. Era una decepción personal, alguien a quien ella misma había acogido dentro de la estructura del poder. Un conde legitimado, un aliado político, un ejemplo de cómo Irlanda podía ser moldeada. Ahora, ese mismo hombre se había alzado con una causa nacionalista, católica y antiimperial. Para ella, no era solo traición, era humillación. Se convocaron reuniones extraordinarias. Los consejeros debatían hasta altas horas de la noche, bajo la luz temblorosa de velas y antorchas, rodeados de mapas y mensajes interceptados. El nombre de O'Neill aparecía en todos los documentos. Algunos pedían su captura y ejecución como advertencia. Otros, más cautelosos, sugerían negociaciones, pero nadie se atrevía ya a ignorarlo. El Parlamento, presionado por los crecientes costos del conflicto, aprobaba nuevos impuestos y aumentaba los fondos destinados a la campaña irlandesa. Era necesario enviar más soldados, más suministros, más comandantes experimentados, pero cada refuerzo representaba también un riesgo. Inglaterra ya estaba inmersa en conflictos en Europa, especialmente contra España. Mantener una guerra intensa en Irlanda podía debilitar la posición internacional de la corona. Los generales enviados a Dublín encontraban obstáculos inesperados. Sir William Russell, Sir Henry Bagenal, Sir Congers Clifford, todos hombres con reputación sólida, eran derrotados o detenidos por un ejército irregular que conocía la geografía, el clima y a la población como quien conoce su propio cuerpo. Las tropas inglesas marchaban en columnas perfectas, pero caían en emboscadas. Acampaban con organización, pero eran sorprendidas por la niebla. Luchaban con valor, pero perdían la moral tras cada derrota. Y mientras la guerra se alargaba, los costos aumentaban. Londres comenzaba a comprender que el conflicto en Irlanda no era una simple revuelta regional, era una guerra nacional, movida por la ideología, la fe y la memoria. La reina, cada vez más impaciente, escribía cartas exigiendo resultados. Sabía que su imagen como soberana invicta dependía de contener esa rebelión. Un imperio que no controla sus islas, no impone respeto ante el mundo. Para contener el avance de O'Neill, el gobierno inglés ordenó la construcción de caminos militares, rutas que cruzarían los territorios rebeldes y permitirían el movimiento rápido de tropas. Se levantaron fuertes a lo largo de estas rutas, pero cada metro conquistado se pagaba con vidas, enfermedades y desgaste. El paisaje irlandés parecía absorber a los ejércitos ingleses como un pantano absorbe a un caballo, lentamente, pero con firmeza. Al mismo tiempo, los emisarios de la reina intentaban dividir la alianza gaélica. Ofrecían títulos, perdones, oro. Prometían tierras y protección, pero la mayoría de los líderes irlandeses resistía, porque, a diferencia de las rebeliones anteriores, esta no era solo una reacción, era un proyecto, y su arquitecto principal, Hugh O'Neill, parecía estar siempre un paso adelante. En el corazón del poder inglés también crecía el temor de que la rebelión se volviera internacional. Los rumores de una alianza entre los irlandeses y la monarquía española, gran enemiga de Inglaterra, mantenían a todos en alerta. Si los ejércitos de Felipe II o sus sucesores desembarcaban en las costas irlandesas, el conflicto tomaría otra dimensión. Ya no sería una guerra interna, sino una guerra entre imperios. Aún frente a estas amenazas, la corte inglesa mantenía las apariencias de control. Se celebraban banquetes, se representaban obras de Shakespeare, los salones brillaban con oro y seda, pero detrás de las cortinas la preocupación era real. Irlanda, esa isla tan cercana y tan difícil de dominar, desafiaba todo: la autoridad de la monarquía, el dominio del protestantismo y la propia narrativa de poder de la Inglaterra Tudor. Mientras tanto, en la Isla Verde, los irlandeses seguían en silencio.
reforzando sus posiciones, rezando en iglesias ocultas, marchando por senderos ancestrales y esperando, porque sabían que la verdadera prueba aún estaba por venir. El enfrentamiento que decidiría todo aún estaba en el horizonte, pero no por mucho tiempo. En el silencio profundo de las iglesias destruidas, entre las cenizas de monasterios saqueados y en los cánticos murmurados en latín a la orilla de los lagos, Irlanda conservaba algo que ninguna espada inglesa podía borrar: fe. La fe católica, una fe que ya había resistido reformas y persecuciones, se convertía ahora en el vínculo invisible entre los rebeldes gaélicos y el mundo más allá del mar. Y fue por esa fe, más que por alianzas políticas o cálculos militares, que los ojos de Hugh O'Neill se volvieron hacia el sur, hacia el imperio de Felipe II, hacia el altar dorado de la monarquía española. España, al final del siglo XVI, no era solo un país, era un imperio global, con colonias en América, rutas comerciales que cruzaban océanos y armadas que habían desafiado a la misma Inglaterra, y sobre todo, era el bastión del catolicismo europeo. Mientras Isabel I consolidaba la reforma protestante en su reino, Felipe II se presentaba como el brazo armado de Roma, el rey devoto, el defensor de la verdadera fe. Y en Irlanda, donde las misas se celebraban en secreto y los sacerdotes arriesgaban la vida en cada sacramento, esa España se volvía más que una nación amiga, se volvía una promesa divina. O'Neill lo sabía. Inteligente y estratégico, comenzó a enviar emisarios secretos a Madrid y Roma, con cartas cuidadosamente redactadas, cargadas de apelaciones religiosas y geopolíticas. No pedía solo ayuda, ofrecía algo, un nuevo bastión para la fe católica. Prometía que si Irlanda era liberada, si los ingleses eran expulsados, toda la isla se convertiría en un bastión fiel a la Iglesia, un aliado incondicional del Papa y del trono español. Era una propuesta audaz, transformar Irlanda en un nuevo frente de la contrarreforma, justo al lado de Inglaterra. Las cartas fueron recibidas con interés. En Madrid, la corte de Felipe II observaba con atención los movimientos de O'Neill. La derrota de la Armada Invencible años antes aún ardía en la memoria española, pero Irlanda parecía ofrecer ahora una nueva oportunidad, una forma de debilitar a Inglaterra sin confrontarla directamente. La geografía ayudaba. La isla estaba justo al norte. Un apoyo bien ubicado podría cambiar el equilibrio de poder en las islas británicas. Al mismo tiempo, el Vaticano veía con simpatía el clamor irlandés. La Iglesia sabía que la supervivencia del catolicismo en la isla dependía de la victoria de los rebeldes. Se enviaron sacerdotes jesuitas. Circulaban mensajes papales entre los clanes, y con ello, la guerra tomaba una nueva dimensión. Ya no era solo por la tierra, era por la salvación espiritual de todo un pueblo. El pueblo irlandés sintió esa esperanza. En las aldeas se comenzaba a hablar en voz baja sobre barcos españoles llegando con víveres, armas y cruces doradas. Los niños dibujaban banderas con castillos y leones. Los monjes salían de las cuevas con libros salvados de las llamas. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido por un instante, permitiendo que la fe ocupara el lugar del dolor. Y en cada oración ahora había una palabra más: España. O'Neill, por su parte, se preparaba. Sabía que la ayuda extranjera traería tanto riesgo como posibilidad. Una España presente en Irlanda también sería una nueva ocupación, una nueva forma de dependencia. Pero en ese momento, con los ingleses reforzando sus fuerzas y construyendo caminos militares por todo el Ulster, no había alternativa. La esperanza necesitaba anclas, y el mar necesitaba aliados. Pequeños cargamentos comenzaron a llegar, no en flotas, sino en embarcaciones discretas. Armas, pólvora, médicos, religiosos. Cada desembarco era silencioso, hecho bajo la luna, con el sonido de las olas cubriendo las pisadas sobre la arena. España aún dudaba en enviar su gran ejército, pero daba señales, y para un pueblo en guerra, las señales bastan para seguir luchando. En los bastidores, sin embargo, los riesgos crecían. Inglaterra vigilaba todos los movimientos con atención. La noticia de que los rebeldes se estaban aliando con España alarmaba a los consejeros reales.
Ahora la guerra ya no era solamente interna, se convertía en un campo de batalla continental. Y el temor de que una nueva armada invencible intentara anclar en suelo irlandés hizo que Londres acelerara sus acciones. La monarquía inglesa lo sabía. Si España realmente enviaba tropas a gran escala, Irlanda podría escaparse para siempre de su control. Por eso reforzaron sus puertos, enviaron más barcos y prepararon nuevas campañas para sofocar los focos de resistencia. Pero detrás de todo ese movimiento crecía la ansiedad, porque sabían que en ese momento ya no enfrentaban solo a irlandeses con cuchillos y lanzas, se enfrentaban a un pueblo con la fe reavivada y la esperanza extranjera en el corazón. Y así, mientras los ojos de Inglaterra se volvían hacia el mar y los ojos de los irlandeses miraban hacia el sur, el horizonte se volvía más denso. En poco tiempo ya no serían solo clanes, bosques y barro. Serían banderas cruzadas, idiomas mezclados, flotas invisibles llegando al amanecer. La guerra silenciosa durante tanto tiempo comenzaba a hablar en lenguas diferentes, pero lo que decía seguía siendo Irlanda. Era invierno en Irlanda, un invierno gélido, con cielos bajos, mares embravecidos y caminos hundidos en el barro. Las colinas se veían grises y los árboles desnudos parecían brazos alzados en súplica. Pero bajo ese paisaje austero, un soplo de esperanza recorría los campos. Los españoles habían llegado. Tras años de promesas, negociaciones, emisarios y oraciones, finalmente, barcos con la cruz dorada atracaban en el sur de la isla, en Kinsale, condado de Cork. Por primera vez, el viento parecía soplar a favor de la causa irlandesa, y el propio tiempo parecía detenerse para observar lo que vendría después. Era diciembre de 1601, casi 9 años después del inicio de la rebelión. La guerra ya había dejado aldeas en ruinas, campos abandonados y miles de muertos. Pero ahora, bajo cielos cargados de nubes, desembarcaban más de 3000 soldados españoles, liderados por Don Juan del Águila. Traían armas, suministros, fe y, sobre todo, traían legitimidad internacional al levantamiento irlandés. Su presencia no era solo militar, era simbólica. Era la confirmación de que Irlanda no estaba sola. Pero el lugar elegido, Kinsale, estaba lejos de los bastiones gaélicos. Al extremo sur de la isla, distante de las fortalezas del Ulster, de los bosques donde O'Neill y O'Donnell reinaban con ventaja. Para los españoles, era una posición estratégica para controlar un puerto seguro, pero para los irlandeses era una carrera contra el tiempo. Hugh O'Neill y Hugh Roe O'Donnell, al enterarse del desembarco, partieron de inmediato con sus ejércitos. Cruzaron valles cubiertos de hielo, ríos desbordados, senderos congelados. Cientos murieron en el camino, pero continuaron, porque sabían, esa era la oportunidad, quizás la última. Del otro lado, los ingleses también comprendieron lo que estaba en juego. Lord Mountjoy, comandante de las fuerzas reales, organizó rápidamente un asedio en torno a Kinsale. Los españoles, que esperaban refuerzos inmediatos de sus aliados irlandeses, se vieron rodeados entre el mar y un ejército profesional. El tiempo, ahora, jugaba en contra. Lluvias constantes, enfermedades, frío, desconfianza entre idiomas. Con cada día que pasaba, la presión aumentaba. Cuando O'Neill y O'Donnell finalmente se aproximaron, traían consigo lo que quedaba de la fuerza gaélica, hombres exhaustos, hambrientos, pero con fuego en los ojos. El plan era simple y audaz: atacar a los ingleses por sorpresa durante la noche, romper el asedio y liberar a los españoles. Sería una victoria doble, militar y simbólica. El corazón del poder inglés en Irlanda se quebraría, y el mundo lo vería. Pero la madrugada elegida, fría, húmeda, encapotada, no conspiró a favor. La comunicación entre irlandeses y españoles falló. La oscuridad confundió los movimientos. Las tropas de O'Neill llegaron con retraso. Los ingleses, alertados, reaccionaron con firmeza. El campo de batalla se convirtió en un pantano de gritos ahogados por la niebla, caballos atascados, armas bloqueadas por el agua, comandantes separados de sus hombres, y en pocas horas el sueño se desvaneció. Kinsale se perdió. La derrota no fue solo táctica, fue espiritual.
Allí, en aquellas laderas fangosas del sur de Irlanda, la esperanza encendida durante una década se apagó con el viento helado del Atlántico. Don Juan del Águila, herido y desilusionado, se rindió y aceptó la repatriación. Los españoles embarcaron de regreso, llevándose no solo las armas, sino también el simbolismo de una promesa rota. Y para los irlandeses quedaba el silencio, un silencio pesado, casi sagrado, como el de un funeral. Hugh Roe O'Donnell, consumido por la culpa y el peso de la derrota, dejó Irlanda poco después. Viajó a España en busca de más ayuda, pero nunca volvió. Murió en Salamanca, rodeado de luto y recuerdos. Se dice que sus últimos suspiros fueron en gaélico, pidiendo perdón a sus hombres. Hugh O'Neill, más experimentado y contenido, se replegó al norte, donde aún mantenía control parcial. Pero incluso él sabía, Kinsale no fue solo una batalla, fue un presagio. A partir de entonces, el movimiento rebelde comenzó a perder fuerza. Aumentaron las deserciones. Las aldeas, antes fervientes, cayeron en el miedo. El hambre regresó. Los ingleses retomaron el control con brutalidad, y los bardos, en silencio, comenzaron a cantar sobre Kinsale como quien canta un lamento, no de derrota, sino de un destino casi alcanzado. Aún así, incluso bajo la sombra de la tragedia, Irlanda no se rindió de inmediato, porque para el pueblo gaélico, incluso el dolor lleva orgullo. Kinsale fue el punto de inflexión, un susurro de gloria perdido en el viento, pero que siglos después aún resuena entre las colinas, como un recordatorio de que hubo un tiempo en que la libertad estuvo tan cerca que casi se pudo tocar. Hay algo profundamente conmovedor en morir lejos de la tierra donde uno nació, especialmente cuando esa tierra fue defendida con cada fibra del cuerpo, cada palabra del corazón, cada suspiro del espíritu. Así fue el final de Hugh Roe O'Donnell, no en el campo de batalla que siempre buscó, sino en un lecho extranjero, rodeado de lenguas que no eran la suya, en una ciudad que no conocía sus leyendas, lejos del viento que recorre las colinas de Tyrconnell. Tras la derrota en Kinsale, O'Donnell no se rindió. Joven, impulsivo, pero movido por un sentido de misión casi sagrado, partió hacia España. No por ambición, no para huir, sino para intentarlo una vez más, llevar a los pies del trono de Felipe III el ruego de un pueblo que sangraba. Irlanda aún luchaba, aún resistía, y él, como hijo legítimo de los bosques del norte, creía que la marea aún podía cambiar, con más barcos, más hombres, más fe. El viaje fue largo, realizado con el cuerpo herido y el alma hecha pedazos. En el camino, los informes indican que su salud se deterioró, la fiebre lo consumía, y aún así, al desembarcar en La Coruña, no descansó. Continuó por tierra hasta Valladolid y luego hasta Salamanca, donde los cortesanos españoles lo recibieron con honor, pero con duda. La derrota en Kinsale había cambiado los planes de Madrid. El apoyo a Irlanda era ahora más un riesgo que una oportunidad. Los días de promesas quedaban lejos. O'Donnell lo comprendió. Aún así, lo intentó. Envió cartas. Rogó audiencias. Se inclinó sobre mapas junto a comandantes españoles, pero la respuesta siempre se aplazaba. El Imperio español, envuelto en guerras en múltiples frentes, dudaba en apostar nuevamente por una causa que para muchos ya estaba perdida. Para Hugh Roe la espera era insoportable. Fue en Salamanca, ciudad de piedra dorada y calles estrechas, donde su cuerpo finalmente cedió. Las fiebres, quizás agravadas por veneno, como algunos sugieren, o simplemente por el agotamiento absoluto, lo llevaron a un estado de delirio. Allí, entre monjes e intérpretes, en una cama que no era suya, el héroe de Donegal comenzó a desvanecerse, lentamente, como la marea que retrocede sin hacer ruido. Se dice que en sus últimos días hablaba solo, llamando a sus hermanos de clan, que murmuraba canciones gaélicas de la infancia, que pedía noticias de los bosques del norte, de los ríos fríos, de los altares ocultos. Nadie sabe cuáles fueron sus últimas palabras, pero se sabe que murió en silencio, y el silencio, para alguien como él, lo decía todo. La muerte de O'Donnell se sintió en Irlanda como un presagio. Incluso sin conocer los detalles, los clanes comprendieron. El corazón joven de la rebelión
había dejado de latir. Los bardos compusieron elegías, los monjes encendieron velas, y las madres, al acostar a sus hijos, comenzaron a contar historias sobre un guerrero que escapó de la prisión, cruzó montañas, enfrentó reinos, y murió lejos, pero libre. Su cuerpo fue enterrado en suelo español, pero su espíritu nunca abandonó Irlanda. Las colinas de Tyrconnell aún llevan su nombre, las aguas frías de los lagos aún resuenan con su valentía. Y en las noches más silenciosas, cuando la niebla cubre la tierra como un velo de luto, los ancianos dicen que se oye, a lo lejos, el sonido de los pasos de Hugh Rowe regresando a casa. Y tal vez, de algún modo, sí regresó, no con flotas ni batallones, sino como recuerdo, como símbolo, como testimonio de que hubo un tiempo en que la juventud de un pueblo se enfrentó al mundo en nombre de su tierra, y perdió, pero no en vano. ¿Qué le queda a un hombre que lo dio todo en la lucha y perdió? ¿Qué ocurre en el corazón de quien vio encenderse la llama de la esperanza, brilló en el apogeo de la resistencia y fue lentamente rodeado por el silencio, el cansancio y el abandono? Así termina la trayectoria de Hugh O'Neill, no con una espada en alto ni con un último grito de guerra, sino con un gesto callado, hecho bajo un techo de piedra fría, frente a hombres que no hablaban su idioma, pero comprendían su rendición. Era el año 1603. La guerra se arrastraba desde hacía casi una década. Irlanda sangraba por dentro. Los campos, antes verdes y fértiles, habían sido quemados. Aldeas enteras, evacuadas. Iglesias escondidas, vacías. Senderos antes cantados por bardos, ahora silenciosos. El hambre caminaba entre los valles, y el pueblo, exhausto, ya no veía en la lucha la salvación, sino un ciclo infinito de pérdida. Hugh O'Neill, el estratega, el diplomático, el señor que alguna vez fue educado entre los ingleses y luego se convirtió en su mayor enemigo, ahora se enfrentaba a lo que quizás era su adversario más invencible, el tiempo. Aún tenía soldados, aún conservaba su fortaleza en el norte, pero el mundo había cambiado. España se había retirado. El apoyo interno se desvanecía. Los aliados caían uno tras otro, y en Londres, la vieja Isabel I había muerto. El trono estaba ahora en manos de Jacobo I, un rey escocés más familiarizado con los pueblos celtas, y que prometía, al menos formalmente, un nuevo enfoque para la cuestión irlandesa. O'Neill dudó. Durante meses se negó a firmar, a inclinarse, a ceder. Pero en lo profundo sabía que el momento había llegado. Una nación no se construye solo con batallas, también con supervivencia. Y su pueblo, cansado, necesitaba respirar. Así que, en silencio, preparó su rendición. El lugar elegido fue la abadía de Mellifont, en el condado de Louth, un sitio de silencio, de piedra antigua, de cruces desgastadas por el tiempo. Allí, ante los representantes de la corona, Hugh O'Neill se quitó el manto de guerra, depuso las armas y firmó el Tratado de Mellifont. No hay registros de discursos encendidos, ni aplausos, solo el sonido de la pluma sobre el papel y el crujido leve de la madera bajo los pies de un hombre que acababa de cerrar no solo una guerra, sino toda una era. Con el tratado, O'Neill conservaba parte de sus tierras, recibía el perdón oficial, recuperaba el título de conde de Tyrone, pero a cambio renunciaba a la Irlanda que había soñado. Debía aceptar las leyes inglesas, jurar lealtad a un rey lejano, vivir en paz, pero una paz impuesta, ajena, dictada por quienes había combatido durante 10 años. Para algunos fue un acto de sabiduría, para otros de resignación, pero para O'Neill quizás fue simplemente un acto de amor, amor por una tierra que ya no podía liberar, pero aún podía preservar si lograba detener el derramamiento de sangre. En los meses siguientes siguió viviendo en Tyrone, caminando entre ruinas de fortalezas, visitando viejos aliados, observando la lenta desaparición de todo lo que conocía. El gaélico, prohibido en las escuelas, la fe católica, marginada, los bosques talados, los clanes fragmentados. Era como presenciar el final de una canción que él mismo había entonado con fuerza y que ahora se desvanecía, nota a nota, en las brumas del nuevo orden inglés. Aún así, su nombre seguía siendo respetado e incluso temido.
Muchos oficiales ingleses sabían que era un hombre que, si quería, podía reavivar la guerra. Pero O'Neill no quiso, y esa decisión, la de no luchar más, quizás fue su forma final de proteger lo que aún quedaba. En el fondo, su rendición no fue sumisión, fue una despedida, como quien coloca las manos sobre la tierra, cierra los ojos y le susurra al suelo: «Lo intenté». Y quizás la tierra respondió, no con palabras, sino con el silencio de las raíces que siguen creciendo, incluso cuando las ramas ya no florecen. Algunas partidas no necesitan aplausos ni despedidas públicas para volverse eternas. Hay momentos en los que el simple eco de los pasos resuena con más fuerza que cualquier cañón. Así ocurrió con el episodio que la historia recordaría para siempre como el vuelo de los Condes. No hubo batallas, ni discursos, solo un amanecer gris, un puerto silencioso y algunos barcos que zarparon, llevándose con ellos a los últimos guardianes de una Irlanda que ya no existía. Era el año 1607, 4 años después del final oficial de la Guerra de los 9 años. La paz, impuesta por las armas, reinaba como un velo incómodo sobre una isla mutilada. Las leyes inglesas se expandían. Las escuelas ya enseñaban en inglés. Los sacerdotes católicos, cuando eran encontrados, eran encarcelados o ejecutados. Y los antiguos clanes, los O'Donnell, los Maguire, los O'Neill, vivían ahora como sombras de lo que fueron, atrapados entre el recuerdo de su gloria y el peso de sobrevivir en un mundo que ya no les pertenecía. Hugh O'Neill, aún conde de Tyrone, seguía viviendo con cierta dignidad, pero su influencia era vigilada, sus pasos monitoreados y sobre todo su espíritu cansado. Con cada nueva carta del gobierno, con cada nuevo decreto que restringía aún más las libertades de su pueblo, comprendía con mayor claridad que lo que quedaba de la Irlanda gaélica moría, no en combate, sino en el olvido. Fue entonces cuando, en secreto, decidió partir, no como fugitivo, sino como exiliado, como quien elige no presenciar el último suspiro de una civilización. A su lado iban otros nobles, Rory O'Donnell, conde de Tyrconnell, y varios jefes menores, poetas, sacerdotes y familiares. Juntos, eran la última élite del orden tradicional irlandés, los últimos en hablar con fluidez la lengua de los antiguos, en entender los versos de los bardos, en portar la sangre de los reyes celtas. La partida ocurrió discretamente, en el puerto de Rathmullan, en la costa norte. Al amanecer, abordaron pequeños navíos rumbo al continente europeo, buscando refugio en España, en los Países Bajos o en Roma, donde aún había espacio para los exiliados de la fe. Llevaban pocas posesiones, pero en sus corazones llevaban 1000 años de tradiciones, luchas y linajes. Mientras los barcos desaparecían en el horizonte cubierto de niebla, quienes sabían lo que ocurría no aplaudieron, lloraron, en silencio, como si aquella imagen de antiguos señores partiendo en frágiles embarcaciones fuera la encarnación de lo que sucedía con toda Irlanda, el alma ancestral de la isla dejando su propia carne. Con el vuelo de los condes, el poder de los clanes fue oficialmente desmantelado. La corona inglesa aprovechó el vacío político para iniciar uno de los procesos más radicales de colonización en la historia irlandesa, la plantación del Ulster. Las tierras que pertenecían a los O'Neill, O'Donnell y otros fueron confiscadas y redistribuidas entre colonos protestantes provenientes de Inglaterra y Escocia. Se fundaron nuevos pueblos, nuevas iglesias, nuevos mapas. La tierra fue rediseñada, como si la memoria pudiera ser borrada con líneas y muros. Pero lo que los administradores no sabían es que la memoria irlandesa no muere con los documentos. Sobrevive en canciones, en oraciones, en cuentos susurrados a los niños, en piedras que no se movieron, en nombres que no se olvidaron. Y el vuelo de los condes, aunque fue un final político, se convirtió en un nacimiento simbólico, el inicio de una Irlanda en exilio, físico, espiritual y cultural. Los bardos, privados de sus mecenas, continuaron componiendo en secreto. Los sacerdotes, ahora perseguidos, celebraban misa bajo las estrellas. Y las madres, al acostar a sus hijos, contaban historias de un tiempo en que había reyes en las colinas y guerreros que luchaban no por títulos, sino por el honor de la tierra. Hoy,
Los nombres de aquellos que partieron están grabados en monumentos, pero tal vez su mayor monumento sea el propio silencio que dejaron. Un silencio que no es ausencia, sino reverencia. El silencio de una Irlanda que nunca fue completamente conquistada, solo herida. Y en el suave vaivén del mar, por donde navegaron aquellos barcos hacia lo desconocido, el viento aún lleva, de vez en cuando, un susurro antiguo, como si dijera: no murieron, se convirtieron en canción. Con los barcos de los condes cruzando el horizonte y los clanes gaélicos dispersos o subyugados, Inglaterra vio ante sí una oportunidad sin precedentes: reconfigurar Irlanda a su imagen y semejanza. No solo dominar, sino rediseñar, borrar los vestigios del viejo orden celta, redefinir los mapas, los nombres de los lugares, los dueños de la tierra, y el instrumento elegido fue el más frío y eficaz: la plantación. La palabra, suave al oído, escondía un proceso profundo de colonización sistemática. Comenzando por el Ulster, la provincia más al norte y hasta entonces la más resistente, la corona confiscó vastas extensiones de tierra de los antiguos clanes y las distribuyó entre colonos protestantes provenientes de Inglaterra y Escocia, hombres leales a la reina, familias que traían consigo otro idioma, otra fe, otra forma de vida. Y con ellos llegaron las cercas, los contratos, las ciudades amuralladas, los nombres nuevos. Donde antes había bosques y aldeas de piedra tosca, ahora surgían plantaciones ordenadas, iglesias anglicanas y mercados cuadrados como tableros. Era la Nueva Irlanda, no conquistada en batalla, sino plantada, con leyes, asentamientos y vigilancia. Las familias irlandesas supervivientes eran reubicadas o expulsadas. Muchas pasaban a vivir en los bordes de los campos que antes les pertenecían. Se convirtieron en siervos en su propia tierra. Las costumbres fueron prohibidas, el idioma ridiculizado, la música considerada subversiva y la religión criminalizada. Las escuelas comenzaron a enseñar en inglés. La Biblia, ahora en versión protestante, reemplazaba las antiguas liturgias en latín. Incluso los nombres fueron alterados. O'Neill se convirtió en O'Neill. MacDonald pasó a MacDonnell. Pequeños cambios que a los ojos de la corona simbolizaban progreso, pero para los irlandeses era como perder el rostro. La nueva élite era extranjera. Los antiguos castillos estaban ahora ocupados por administradores llegados de Londres o Edimburgo. Las leyes eran impuestas por jueces que apenas comprendían los códigos morales de los habitantes locales. La tierra, antes dividida según las líneas de sangre y los pactos orales de los clanes, ahora se medía con reglas y se vendía por lotes, como mercancía. Y en el corazón de las personas se sentía un profundo desarraigo sin haber viajado. Seguían viviendo en Irlanda, pero ya no en una Irlanda que les perteneciera. Y aún así, la memoria persistía. Se ocultaba, pero no moría. Los ancianos seguían contando historias en voz baja. Los jóvenes aprendían el idioma prohibido en las noches oscuras. Los sacerdotes, perseguidos, celebraban misas en las colinas, donde piedras comunes se convertían en altares. Y los bardos, incluso sin mecenas, componían canciones que cruzaban generaciones, algunas tristes, otras furiosas, pero todas diciendo de un modo u otro: todavía estamos aquí. La identidad irlandesa, sofocada por la estructura de las plantaciones, no desapareció, solo cambió de forma. Pasó a vivir en los detalles, en el bordado de una falda, en el nombre dado a una hija, en los ojos de un hombre que callaba cuando hablaba inglés, pero brillaba al escuchar una melodía antigua. Se convirtió en resistencia silenciosa, una muralla hecha de recuerdos donde cada piedra era una palabra preservada. Mientras tanto, Inglaterra celebraba. El plan parecía funcionar. Irlanda estaba más organizada, más integrada al imperio. Pero lo que los administradores no comprendían era que solo habían construido la superficie de un país nuevo. Debajo de ella corría un río subterráneo de memoria, lamento y fuego. Un río que seguiría fluyendo durante siglos, hasta desbordarse otra vez. Las plantaciones dejaron marcas visibles,
en ciudades, apellidos y divisiones políticas que aún hoy definen la geografía. Pero también dejaron una cicatriz invisible, la de un pueblo que conoció la pérdida más profunda, pero se negó a olvidar. Y así, Irlanda entró en el siglo XVII no como una nación derrotada, sino como un alma viva dentro de un cuerpo extraño. Un alma que dormía, pero no en paz. Porque los sueños, cuando se convierten en memoria, nunca mueren, solo esperan. Hay guerras que terminan con tratados, fechas y libros de historia. Y hay guerras que continúan en silencio, en los ojos de quienes recuerdan, en los cantos que cruzan generaciones, en las lágrimas que caen sin palabras. La Guerra de los 9 años, firmada en el papel en 1603, nunca terminó de verdad. Vivió durante siglos en el alma de Irlanda, como una brasa que arde sin llamas, como un sueño que regresa noche tras noche, como el eco de algo que fue y que aún desea ser. El conflicto marcó el fin de la Irlanda gaélica, aquella de los clanes, los bardos, las leyes Brehon, los castillos rodeados por bosques y los nombres ancestrales pronunciados con orgullo. Pero también marcó el nacimiento de algo nuevo, una conciencia nacional, un dolor compartido, un deseo de soberanía que no se apagaría, por más que cambiaran las fronteras, se prohibiera el idioma o se quemaran las iglesias. A lo largo de los siglos siguientes, Irlanda enfrentaría muchas otras heridas, rebeliones fracasadas, hambrunas devastadoras, migraciones forzadas, divisiones políticas y religiosas. Pero en cada nuevo capítulo, la memoria de la Guerra de los 9 años reaparecía como cimiento invisible, el momento en que todo el país, aunque fragmentado, se atrevió a soñar con una sola voz. La figura de Hugh O'Neill, quien un día fue acusado de traidor, comenzó a recordarse como patriota. Las emboscadas en los bosques se volvieron símbolo de valentía. Los bardos exiliados se transformaron en los primeros historiadores de una memoria herida, y sus canciones, antes vistas como lamentos, se convirtieron en himnos. Cada palabra escrita por un cronista católico, cada oración susurrada en gaélico, cada nombre de lugar conservado contra la voluntad de los conquistadores, todo eso era, y sigue siendo, resistencia. Y en tiempos más recientes, cuando Irlanda finalmente obtuvo su independencia, parte de ese pasado resurgió como raíz. Las escuelas comenzaron a enseñar nuevamente los nombres olvidados. Los niños volvieron a escuchar los cuentos de los clanes. El idioma, antes prohibido, fue rescatado, y con él, la voz de la isla. Pero no todo se recuperó. Las divisiones sembradas por las guerras y las plantaciones permanecieron en parte del territorio. El norte, donde las semillas de la Guerra de los 9 años se regaron con sangre, siguió siendo escenario de disputas identitarias y políticas. La cicatriz aún duele, pero incluso el dolor, cuando se reconoce, puede enseñar. Hoy, al caminar por tierras como Tyrone, Donegal o los campos en torno a Kinsale, hay algo en el aire que no puede explicarse, una presencia, un silencio cargado de significado. Las piedras de los antiguos castillos se han derrumbado, pero sus sombras siguen de pie. Los nombres de los clanes aún están grabados en lápidas, placas y canciones, y en los vientos que cruzan la isla parece que las voces del pasado aún susurran. Porque Irlanda, incluso después de todo, nunca dejó de soñar, y todo sueño antiguo que resiste al tiempo se convierte en profecía. Así que esta noche, al cerrar los ojos, imagínate caminando por los senderos del norte, entre neblinas suaves y árboles centenarios. Siente la tierra bajo tus pies, escucha los susurros de la lluvia sobre las ramas y oye, muy profundo, los latidos lentos del corazón de la isla. Aún late, aún canta, aún espera, porque algunos amores por la tierra no terminan en guerra, simplemente duermen hasta que despiertan de nuevo.